Muy bien, compañeras, compañeros, vamos a dar lectura al primer capítulo de este texto que estamos estudiando, que es el libro Gracias de Andrés Manuel López Obrador, un libro fundamental para comprender la historia reciente de nuestro país y entender este proceso tan interesante que nos está tocando vivir y del que todas y todos hemos sido de una u otra manera protagonistas. En este texto, Andrés Manuel López Obrador intenta dar una visión general a la juventud de qué fue lo que tuvo que pasar en México para lograr la transformación de la vida pública y los desafíos tanto pasados que se lograron vencer, pero sobre todo los desafíos presentes que siguen en curso. Vamos a iniciar. Capítulo 1. De Tepetitán a la Ciudad de México. Soy originario del pueblo de Tepetitán, municipio de Macuspana, Tabasco, el estado más tropical de México. Mi infancia transcurrió sin trabas y en estrecho contacto con la naturaleza. Crecí con plena libertad para jugar y disfrutar del campo y del río, porque mi pueblo es como una isla. Hay agua por todas partes. Ubicado a la orilla del río Tepetitán, lo rodean dos arroyos y una laguna. En tiempos de lluvia se inundaba por completo. Corría el agua por las calles y para los niños era una oportunidad más de diversión. Ya de grande supe que las crecientes perjudicaban, pero también traen fertilidad a la tierra y mucha pesca. El Tepetitán nace en las hermosas cascadas de Agua Azul en Chiapas, llamado allá Tulijá. Va descendiendo hacia la planicie hasta unirse con el Grijalva y el Usumacinta y desemboca en el mar de la Barra de Frontera, Tabasco. Mi pueblo existe desde la época prehispánica. Por allí pasó Hernán Cortés, llevando prisionero a Cuauhtémoc y a otras importantes autoridades indígenas. Y un poco más adelante, como a 30 leguas de distancia hacia Guatemala, en Canitzán, Tenosique, Tabasco, a la orilla del gran río Usumacinta, el conquistador mandó asesinar al último de los tlatoanes mexicas, crimen por el cual fue juzgado hasta en las mismas cortes españolas, aunque no lo fue por las muchas masacres de pueblos originarios, como la de Cholula, la del Templo Mayor o la de Yecapixtla, del cual él mismo escribió que el río que corre cerca de aquel pueblo por más de una hora fue teñido de sangre. Basta disimular. La invasión española fue motivada por el oro y la obra civilizatoria fue la gran excusa de aquella barbarie. Así pues, soy de un pueblo a la orilla de un río, en medio de un paisaje exuberante, en un territorio que, como diría el maestro Pellicer, es más agua que tierra, de la parte del mundo en que el piso se sigue construyendo. Los que allí nacimos, los que allí nacimos tenemos una idea propia de lo que es el alma y de lo que es el cuerpo. Cuando era niño se llegaba a la cabecera municipal de Macuspana a caballo, en Cayuco, una canoa hecha de un gran árbol hueco, o en lancha. La carretera era una brecha y siempre estaba en mal estado. En aquella época los únicos caminos de mi pueblo eran los de a caballo, los ríos y los arroyos. El ferrocarril del sureste se inauguró en 1950 y la carretera del Golfo llegó a Villahermosa en 1958. Claro está que en aquellos tiempos vivir cerca del mar era vivir cerca del mundo. A Tepetitán llegaban las canoas campechanas llenas de mercancías y delicias, como la galleta de agua. La familia contribuyó mucho a que yo creciera feliz en aquel ambiente tanto natural como social. Mi padre y mi madre se dedicaban al comercio, me querían mucho y en esta atmósfera de amor familiar, los vínculos entre hermanos fueron auténticamente fraternos y solidarios. Por otra parte, en mi pueblo las diferencias sociales no eran muy marcadas, porque tampoco los niveles económicos eran extremadamente desiguales. Hijos de padres campesinos, pescadores, agricultores, ganaderos, panaderos, alijadores, jornaleros, lancheros,
maestros o comerciantes, convivíamos y jugábamos en espontánea armonía. Desde el gobierno revolucionario de Madero, mis abuelos maternos llegaron a radicar a Tabasco. En España, los nombres antiguos tenían que ver con el oficio de la gente, y por eso los apellidos Zapatero, Carpintero, Pescador, Obrador. Mi bisabuela materna, originaria de Entravasaguas, en Cantabria, se llamaba Felipa Revuelta. Mis abuelos paternos eran veracruzanos, de la cuenca del Papaloapan, jarochos a mucho orgullo, y corría por sus venas sangre blanca, india y negra. No creo en la existencia de las razas humanas, pero sostengo que hay culturas diversas. Mi abuelo Lorenzo López Montalvo quedó viudo porque mi abuela Candelaria murió cuando nació mi padre. Mi abuelo Lencho se buscó otra esposa y como era campesino y no tenía tierra para sembrar, formó parte de los miles de familias de todo el país, los cuales el gobierno les entregó en los años 60 y 70 del siglo pasado tierras nacionales para poblar las selvas tropicales de Campeche y Quintana Roo. Está sepultado en el Panteón del Ejido Constitución del municipio de Calakmul, Campeche. Un hombre bueno, un santo. Mi papá llegó a Tepetitán en 1952 como trabajador petrolero. Mi madre, Manuelita, se dedicaba a atender la tienda de mi abuelo. Manuelita siempre fue comerciante. De joven se embarcaba en un cayuco y viajaba vendiendo mercancías en todas las rancherías ubicadas a la orilla de ríos, arroyos y lagunas. Cuando regresaba de Tepetitán, traía el cayuco lleno de maíz, frijol, arroz y cerdos. Antes predominaba el trueque e intercambio de productos. Nací el 13 de noviembre de 1953. Estoy orgulloso porque 2 siglos antes, en 1753, nació Miguel Hidalgo y en 1853 José Martí. Por eso me gusta cuando Ana Belén canta Yo también nací en el 53, en especial el verso que dice, ¿qué te puedo decir que tú no hayas vivido? ¿Qué te puedo contar que tú no hayas soñado? Estudié la primaria en la escuela que lleva el nombre de un gran escritor tabasqueño, Marcos C. Becerra. Recuerdo con cariño a mis maestras y maestros, a la maestra Guadalupe Antonio de la Cruz y al maestro Joaquín González Paz, quien además de profesor era beisbolista. Crecí en una familia católica, pero no hay que olvidar las peculiaridades que la religión tuvo en Tabasco desde la época colonial. Allí nunca hubo una fuerte tradición religiosa, porque la evangelización no solo tropezó con la resistencia cultural indígena, sino también con obstáculos como pantanos y selvas, calor y mosquitos. Además, debido a la ausencia en la región de metales preciosos, en torno de los cuales giraba la economía durante el periodo colonial, en Tabasco no arraigó la cultura novohispana con los rasgos de acendrado catolicismo que tuvo en el centro del país. Algo parecido sucedió en todo el siglo XIX. Las prácticas religiosas estuvieron siempre relacionadas más con la convivencia social que con la devoción, y aún durante el Porfiriato la masonería tuvo gran influencia. Los dos gobernadores más importantes de ese periodo, Simón Sarlat Nova y Abraham Bandala, fueron liberales y la sociedad era eminentemente laica. Después, entre 1919 y 1935, un hombre fuerte dominó Tabasco, Tomás Garrido Canaval, quien impulsó la educación racionalista y el progreso, combatió el alcoholismo y aplicó una política anticlerical sin parangón en el resto del país. Era la era garridista. En la era garridista se decretó que los sacerdotes solo podían ejercer si estaban casados, entre otros muchos requisitos. Por si fuera poco, en ese entonces los integrantes de la Liga Central de Resistencia del Partido Socialista Radical, cuyos integrantes serían después conocidos como los Camisas Rojas, organizaban asambleas culturales en todas las plazas públicas, donde se leían discursos o poemas contra la religión y se quemaban imágenes religiosas. Es más, los templos fueron derribados o convertidos en escuelas. Se prohibió tanto el uso de cruces sobre las tumbas como los escritos que hicieran alguna referencia a Dios. Las fiestas religiosas fueron sustituidas por ferias regionales.
se cambió la nomenclatura fanática, entre comillas, de todos los pueblos de Tabasco por nombres de héroes, maestros, libertadores locales, artistas y sabios. Tampoco se veía bien poner a los hijos nombres de santos. De ahí que sea Tabasco el estado con más nombres de filósofos, artistas y dirigentes famosos del mundo. Solo las peculiaridades de Tabasco en los siglos precedentes explican la escasa resistencia de la población a esa modalidad de la política modernizadora, entre comillas, garridista. Únicamente se opusieron los indígenas, los chontales, quienes tuvieron que enfrentar la represión violenta, no solo porque esta iba dirigida a las manifestaciones de su religiosidad, sino porque lesionaba los demás aspectos de su tradición cultural. Además, en el trópico las cosas suelen ser distintas. Esto no lo entendió del todo el gran escritor inglés Graham Greene, quien visitó Tabasco en 1938 y en un pasaje de su novela Caminos sin ley registró así su diálogo con un dentista estadounidense de apellido Winter que vivía en frontera Tabasco. Dos puntos. Lo único malo de Garrido era que había atacado a la iglesia. Con eso nunca se gana nada, dijo. Si no hubiera atacado a la iglesia, todavía estaría aquí. Pero parece que consiguió lo que quería, dije. No hay curas, no hay iglesias. Oh, contestó ilógicamente. Aquí nadie se interesa por la religión. Hace demasiado calor. La respuesta del doctor Winter no distaba mucho de la realidad. En el trópico no se puede estar ensimismado, meditando, encerrado entre cuatro paredes. El clima influye en la forma de ser y en el temperamento de la gente. El tabasqueño usa poca ropa, es abierto y expresivo. No habla quedito, sino que grita. Agréguese que en el trópico los ríos se desbordan. El cielo es proclive a la tempestad. Los verdes se amotinan y el calor de la primavera o la ardiente canícula enciende las pasiones y brota con facilidad la ruda franqueza. Hasta podría decir que los tabasqueños somos liberales por naturaleza. Quizá por eso, además de otros factores, en mi tierra nunca ha echado raíces el conservadurismo. Basta un dato, Tabasco es el estado con menos presencia del Partido Acción Nacional, PAN, en toda la historia de ese partido, al grado que en la última elección perdió el registro por no alcanzar, como establece la ley, 3% de los votos emitidos. Mi infancia en Tepetitán sigue presente en lo que soy ahora. La familia y el entorno donde crecí fueron los cimientos de lo que vino después. La adolescencia y la juventud fueron determinantes para el rumbo que tomaría mi vocación política. Siempre me ha favorecido la suerte. En Tepetitán no había secundaria y lo más probable era que no continuara estudiando. Mi mamá y mi papá, como he dicho, eran comerciantes y más que mandarme a estudiar, probablemente estaban pensando que les ayudara a trabajar en el mostrador de la tienda. Sin embargo, un hombre bueno, Dorilian Domínguez, hijo del viejo Lan, un ganadero respetado y querido en mi pueblo, habló con mi madre para convencerla de que me inscribiera en la secundaria. Y él me llevó a Macuspana a caballo porque el camino era una brecha intransitable. Cuando llovía nadie tenía carro o camioneta y todavía no funcionaba la cooperativa de un camión, aunque se construyó después, aunque se constituyó después. En ese tiempo, en 1966, lo más usual era el caballo o el traslado por agua en lancha o cayuco. Si no hubiera sido por Lancillo, solo habría terminado la primaria, aunque posiblemente con el paso del tiempo, habría emigrado a otra parte. Es conocido, lo llevo en la sangre, que desde niño tengo la pasión por el béisbol, con el complemento de que jugaba bien. Era centerfield. Bateaba, corría y tenía buen brazo. En otras palabras, si me hubiese dedicado a eso, daba el ancho para jugar como profesional en ligas de alto nivel, pero mi destino fue otro. Me inscribí en la secundaria en Macuspana. Vivía de abonado en la casa de doña Carmen Domínguez, esposa de don José Hernández. A ese domicilio de familia buena y trabajadora llegaba a comer el padre Julián Álvarez, encargado de la parroquia que estaba en la contraesquina. Hice buena amistad con él. Lo ayudaba como monaguillo y me enseñó a jugar fútbol.
aunque nunca dejé mi deporte favorito. Me escapaba en el recreo de la secundaria para practicar con los profesionales de la Liga Petrolera. Allí conocí a Cuco Toledo, tremendo pelotero cubano que había brillado durante su juventud en su país y en México, y aunque ya veterano, todavía bateaba y tenía un brazo como el del gran Roberto Clemente. Con hombre en tercera y con un elevado al jardín central, ningún representante se atrevía a mandar un pisa y corre. Termino contando una pequeña anécdota de hace como 10 años. Al ser precandidato a la presidencia, estaba caminando temprano por la mañana en el Parque La Choca de Villahermosa. Llevaba una gorra, lentes oscuros y una sudadera hasta el cuello, con la idea de pasar inadvertido. Sin embargo, a la segunda o tercera vuelta me identificó el contador Miguel Valdivia, con quien jugaba en tiempos de la prepa. Con la alegría característica de mis paisanos, me saludó y me dijo: Pinche Andrés Manuel, yo estaba seguro de que llegarías a las grandes ligas, pero nunca imaginé que ibas a ser presidente de México. Ya en secundaria, en Villahermosa, tuve la fortuna de recibir clases de civismo de un maestro nada convencional, Rodolfo Lara Laguna. Para dar su clase se apoyaba en el libro El buen ciudadano, pero con frecuencia se salía del texto y nos platicaba sobre otros temas relacionados con los problemas sociales y políticos de esos tiempos. Una vez nos contó que había participado en una manifestación en contra de la visita de John F. Kennedy a México en 1962, en tiempo de la invasión a Cuba, y que iban coreando Jacqueline sí, Kennedy no. Pequeños detalles como este se me quedaron grabados. De él recibí una buena influencia y me abrió la inquietud hacia lo social porque había sido dirigente estudiantil. Hoy sigue siendo un hombre íntegro, juarista y de izquierda. Por aquella época leí Un niño en la Revolución Mexicana, del gran escritor tabasqueño y uno de los mejores prosistas en lengua castellana, Andrés y Duarte. Me gustó tanto ese texto que me aprendí de memoria un fragmento que resume la profunda trascendencia de ese gran movimiento social. Nosotros teníamos un criado, se llamaba Polo. Era un muchacho indio, con la mirada helada de la raza, pero con una sonrisa afectuosa en los labios. Yo no sé qué me dijo de don Porfirio y de mi tío. Fue desde luego algo relacionado con la política o con la riqueza. Yo se lo conté a mi primo. Solo recuerdo que una noche mi papá nervioso habló a solas con Polo. Yo debo haber entendido que era algo referente a mi pecado, porque me escondí detrás de un armario. Mi padre se dio cuenta, me hizo salir y me dio una cachetada. Por hablador, por chismoso, me dijo. Para mí, que nunca había recibido de él ningún golpe, fue tremendo el castigo. Polo estaba ya en el fuego creciente de la rebeldía. En 1917, en plena revolución, lo vi un día por la Cruz Verde y fui a hablarle. Andaba roto, bastroso, flaco, pero con su fusil. Lo acompañé hasta su cuartel que estaba en la iglesia de Esquípulas. Polo me dijo que iría a vernos a la casa, pero no fue nunca. Nos contaron que lo mataron poco después. De la preparatoria recuerdo mucho la lectura de Breve Historia de la Revolución Mexicana de don Jesús Silva Herzog, dos tomos publicados por el Fondo de Cultura Económica. Con esos libros empecé a descubrir el país y a pensar en la participación política. Un buen dirigente no puede formarse si no conoce la historia, que es la maestra de la vida. La historia es forjadora fundamental. En mi caso, la familia, mi pueblo, la libertad, el trópico, el maestro de civismo, el libro de don Jesús Silva Herzog y quizá también un fracaso económico en el negocio de mis padres fueron circunstancias que de una u otra manera me marcaron el rumbo. Mis padres eran comerciantes y el negocio quebró. Fue al terminar la preparatoria cuando decidí venir a la Ciudad de México a estudiar la universidad. Tomé la iniciativa en circunstancias muy difíciles porque no tenía dinero, pero me liberé, me eché a andar y llegué a vivir en 1973 a la casa del estudiante tabasqueño, en la calle Violeta de la colonia Guerrero. Presenté el examen para ingresar a la Facultad de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, esperanzado por el apoyo del gobierno federal que nos daba alojamiento y comida en la casa del estudiante. Éramos 80 jóvenes.
la mayoría de escasos recursos. Estudiábamos en diferentes carreras de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional, el IPN. Esa casa fue muy importante para mi formación. En ese entonces no se rechazaba a tantos jóvenes en las universidades públicas como sucedió después. Presentábamos examen de admisión 10 y entrábamos 9. En el periodo neoliberal o neoporfirista ingresaba uno de cada 10, con el pretexto de que no se aprobaba el examen, cuando la verdad es que no había cupo por falta de presupuesto para las universidades y por el abandono de la educación pública. En ese contexto, el examen de admisión dejó de ser un mecanismo para verificar la buena formación previa y se convirtió en un sistema enfocado en excluir a la gran mayoría de los aspirantes. Después de la casa del estudiante, viví con otros compañeros en Copilco, El Alto, en un cuarto de vecindad. Nunca olvidaré a la afinada Gloria, quien tenía en el patio de su casa unas mesas y vendía comida. Cuando no iba porque le debía mucho, me mandaba a decir con mis compañeros de cuarto: díganle al flaco que se venga a tragar. Terminé la escuela de milagro porque no recibía apoyo de mi familia que estaba atravesando por una situación económica muy difícil. La quiebra en el comercio es algo muy lastimoso. Una vez llegó mi madre a espiarme a la universidad porque no creía que estuviera estudiando. Estaba en clase y de repente volteo a la ventana y ahí estaba mi madre, viéndome con sus bellos ojos negros. Salí de inmediato con mucha pena para evitar la burla de mis compañeros. Caminé con ella hacia el patio y la abracé con toda mi alma. En la Facultad de Ciencias Políticas aprendí lo básico para luchar por mis ideales humanistas. Durante el primer semestre de la carrera, me tocó enfrentar lo terrible que fue el golpe militar en Chile. El maestro de la materia Ciencia Política nos propuso un análisis del proceso chileno. Se trataba de Raúl Olmedo, un buen maestro, marxista. En esa clase revisamos el texto El Estado y la Revolución de Lenin y con ese marco teórico vislumbramos la terrible posibilidad de un golpe de Estado, el cual se consumó el 11 de septiembre de 1973. Esto me impactó mucho. El presidente chileno Salvador Allende es el personaje extranjero que más admiro, quien más sentimientos me genera. Fue un humanista, un hombre bueno, víctima de canallas. Por eso, cuando se cumplieron 50 años de su muerte, el 11 de septiembre, estuve en Santiago de Chile, lleno de sentimiento, entre los invitados del actual presidente, mi amigo Gabriel Boric. En mis tiempos universitarios hubo en México varios movimientos por la justicia y la libertad, como la llamada Tendencia Democrática de los Trabajadores Electricistas contra el charrismo sindical encabezada por Rafael Galván. Participé como estudiante acudiendo a las marchas de protesta. Ha pasado el tiempo y hace poco, cuando inauguramos la primera fase de la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco, Sonora, que será la más grande de América, les propuse a los dirigentes del Sindicato de Electricistas y al director general de la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, que la central llevara el nombre de aquel dirigente ejemplar que fue Rafael Galván. Pero en América Latina hubo otros golpes de Estado, además del chileno, y la UNAM y otras universidades acogieron a muchos exiliados. Tuve profesores de Chile, Bolivia, Haití, Uruguay y Argentina, además de muy buenos maestros mexicanos. Fue una época muy interesante para las ciencias sociales, pero también muy dolorosa para América Latina, por las dictaduras y el sufrimiento que éstas provocaron a la gente. A la par, fue un tiempo de mucha reflexión y análisis, algo que no sucede en la actualidad. Las ciencias sociales están muy apagadas. Nunca me planteé como opción la vía armada, aunque la admiraba, porque me parecía impulsada por el idealismo. ¿Cómo no respetar, por ejemplo, a guerrilleros mexicanos como Lucio Cabañas y Genaro Vázquez? ¿Cómo no admirar el idealismo y la congruencia del Che? Siento un profundo respeto por aquellos que optan por esa vía. Sin embargo, no la comparto, porque es una alternativa que produce mucho dolor y sufrimiento, y sirve de pretexto a quienes tienen el dinero, el poder y la fuerza para reprimir y someter al pueblo. Creo que no se debe renunciar a la vía pacífica, y conste que en los años 60 y 70 la guerrilla fue muy atractiva. No quiero utilizar la expresión estaba de moda, porque puede parecer peyorativa. El hecho es que era una opción bien vista. En México
La multiplicación de organizaciones armadas fue una de las consecuencias de la brutal represión del movimiento estudiantil de 1968. A propósito del presidente Allende, en un discurso pronunciado durante su visita a México en Guadalajara, dijo, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, pero ser revolucionario no necesariamente implica tomar las armas. Él mismo se abstuvo de transitar por ese camino, aun cuando muchos opinaban que sólo así podía mantenerse en la presidencia y evitó que lo asesinaran, y evitar que lo asesinaran. Él era un pacifista. Por eso el asalto al Palacio de la Moneda y la muerte de Allende fue un crimen horrendo. El que opta por la lucha armada sabe que se trata de vencer o morir, pero el que no quiere la violencia para su pueblo ni para nadie y ve con profundo respeto, con profundo amor, incluso al adversario, no merece ser tratado de esa manera. La traición de Augusto Pinochet fue abominable. Es una mancha indeleble en la historia del mundo. Siempre expresé mi repudio total al fascismo que azotó a Chile y América Latina en aquellos años. Con mucha indignación y dolor, me enteré a través de la radio del golpe de Estado en Chile, y ese mismo día, en un pizarrón grande que estaba en el patio principal de la Casa del Estudiante, junto con Ever Sánchez, un compañero de economía del Politécnico, escribí un manifiesto de protesta. Nunca lo voy a olvidar. En mi época de estudiante ocurrió el al periódico Excelsior el 8 de julio de 1976. El presidente Luis Echeverría decidió silenciar a ese diario independiente que dirigía con dignidad Julio Scherer García. Tampoco voy a olvidar que Miguel Ángel Granados Chapa, Froilán López Narváez y Herberto Castillo fueron al auditorio de ciencias en la UNAM a exponer lo que había pasado. Y a partir de entonces, cada vez que había una marcha, al pasar por Bucareli y Reforma, donde está Excelsior, se coreaba la consigna prensa vendida. En ese tiempo, de 1973 a 1976, estreché amistad con el maestro Carlos Pellicer. Era un hombre grande en toda la extensión de la palabra. Se trataba de un escritor consagrado al que Gabriela Mistral había distinguido llamándolo el poeta de América. Entre sus muchas aportaciones al arte y la cultura, fundó en la época del gobernador Francisco J. Santamaría el Museo Arqueológico de Tabasco. Sobre la creación de este museo hay una anécdota graciosa pero importante. El 28 de abril de 1952, el maestro Pellicer le escribe al gobernador Santa María y en un tono de sutil reproche le dijo que como no había dinero para terminar los 4 salones faltantes y concluir el museo a fines de junio, había decidido regresar a la Ciudad de México en el entendido de que tan pronto como ustedes se recuperen económicamente, yo volveré con la alegría que he demostrado a ponerme al frente de la organización de nuestro hermoso museo. Más tarde, el 20 de agosto de 1952, el gobernador, también maestro en letras e igualmente simpático, le contestó, querido Bate, tengo el gusto de calmar tus inquietudes espirituales por medio de una receta por 5,049 pesos, 11 centavos, que en una pastilla, vulgo, cheque, medicina o específico original del doctor Santa María, te envío para ser despachada por la farmacia del Banco Nacional de México. Espero tu recuperación y pronto retorno y abrázate afectuosamente para que cesen tus lágrimas y adviertas que no nos rajamos. Poco después, Pellicer consiguió trasladar las esculturas monumentales olmecas de la venta Huimanguillo, Tabasco, para inaugurar el 4 de marzo de 1958 en un terreno de 8 hectáreas a la orilla de la Laguna de las Ilusiones de Villahermosa, uno de los más espléndidos y originales museos del mundo. Casi al mismo tiempo creaba el Museo de Palenque, trabajado por el arqueólogo Alberto Ruz, trabajo por el cual el arqueólogo Alberto Ruz le envió con una adjunta el pago de sus simbólicos honorarios de 1,473 pesos. Asimismo, participó en la fundación de otros museos como el de Tepoztlán,
Morelos, el de su amiga Frida Kahlo, inaugurado en julio de 1958, así como el Museo Regional de la Universidad de Sonora en 1957. En esa ocasión, hallándose en Hermosillo, escribió el poema sobre la huelga de Cananea, ese que dice: Cananea, Cananea, de tus tiros partieron los primeros alientos de una aurora que no ha dado la luz que necesito para decir de pueblo en pueblo que ya no hay tuberculosis producida por hambre, ni banquete de bodas de 110,000 pesos. Aun cuando el maestro Pellicer defendió el arte en libertad, no por consigna siempre vinculó su labor intelectual y su obra creativa con la actividad política. En su juventud, en la época del maximato callista, fue activista en la campaña presidencial de José Vasconcelos. Participó en las brigadas internacionales que fueron a España a defender la República de la sublevación franquista. Se desempeñó por muchos años como presidente del Comité en Defensa y Solidaridad con el pueblo de Nicaragua durante la dictadura de Somoza y se manifestó y repartió volantes tras la llegada a la Ciudad de México del presidente John F. Kennedy en protesta por la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba. En fin, cuando conocí al maestro Pellicer, yo estudiaba la preparatoria en Villahermosa y él era un hombre talentoso y de probadas convicciones humanistas y libertarias. Lo vi por primera vez en el antiguo Museo de Tabasco, ubicado en la Plaza de Armas. Vivía debajo de una escalera. Allí tenía su catre y una caja como buró. Lo recuerdo con su camisa de manta, guaraches, sombrero y lentes negros. El trato más cercano y constante lo tuvimos cuando me trasladé a la Ciudad de México para estudiar ciencias políticas en la UNAM. Contaré algunas de las muchas anécdotas que guardo de esos tiempos. En una Navidad fui a visitarlo a la calle de Sierra Nevada, en las lomas de Chapultepec, y luego de hablar de asuntos políticos, de piezas arqueológicas que llenaban su casa, falsas o auténticas, pero bellísimas, y del nacimiento que año con año montaba para disfrute de muchos, me entregó al despedirme de él un rollito de billetes que fueron mi felicidad, porque en esos tiempos, como decíamos, traíamos hambre vieja. Aunque no era mucho, el dinero alcanzó para invitar a Isidoro Pedrero Totosaus, Ever Sánchez Alejandro, Carlos Serino Marín, David Izquierdo Mayo y otros amigos a comer gallina con rabadilla en los famosos caldos Zenón, ubicados cerca de la calle Violeta en la colonia Guerrero, donde vivíamos 80 jóvenes becados con hospedaje y periódica alimentación en la casa del estudiante tabasqueño. Tampoco podría olvidar la vez que lo acompañé a una entrevista con el ingeniero Leandro Rovirosa Guadé, quien en ese entonces era secretario de Recursos Hidráulicos y posteriormente fue gobernador de Tabasco. La audiencia tenía como propósito conseguir que se hicieran bordos y muros para proteger de inundaciones al nuevo museo que se estaba construyendo a la orilla del río Grijalva. En esa ocasión, por mi imprudencia juvenil y radicalismo, cuestioné duramente al ingeniero Rovirosa por lo del plan Chontalpa. Sin embargo, el ingeniero Rovirosa, como gran ser humano que era, me tuvo paciencia, fue comprensivo y tolerante, como habría de serlo después cuando fui director del Centro Coordinador Indigenista Chontal durante su gobierno. A la salida de la oficina del ingeniero Rovirosa, en un tono serio y simulando enojo, el maestro Pellicer me expresó: a usted, don Andrés, porque así me decía, no lo vuelvo a traer a estos acuerdos. Por esos tiempos hicimos un viaje inolvidable desde Villahermosa a las cascadas de Agua Azul, Chiapas, en compañía del periodista Julio César Javier Ruiz, conocido como el Pochito, conocido como el Pochitoque. En Tabasco es común que a todos nos pongan apodo, y de Carlos Sebastián Hernández, director del Museo de Tabasco. En todo el camino fue risa y risa, carcajadas del maestro Pellicer por las ocurrencias y la picardía tabasqueña de Julio César, quien manejaba su auto y llevaba la batuta de la conversación, aunque Carlos Sebastián le hacía segunda en el mismo tono. Pienso que nadie rompía mejor la solemnidad real o fingida que siempre
Caracterizó al maestro y nadie lo ponía de tan buen humor como Julio César, con su ingenio y sus cuentos colorados. De regreso de Agua Azul pasamos a cenar a Palenque, Chiapas, en el restaurante de mis padres. Cuando lo nombraron candidato a senador por Tabasco, tuvimos alguna diferencia, pues según yo, como lo sostuvo entonces el ingeniero Eberto Castillo, el maestro Pellicer había dado su brazo a torcer. Recuerdo que el día del destape o nominación en el Ovaciones de la tarde, el gran novelista Juan Rulfo, no sé todavía si con autenticidad o ironía, declaró que con el maestro Pellicer como senador, le iría muy bien a México o algo por el estilo. Cuando vi al maestro le pregunté con ánimo de provocarlo si sabía de lo que había dicho Rulfo, y haciéndose el desentendido con su vocerrón y seriedad fingida, me reviró. ¿Y quién es ese? Finalmente estuve con él en 1976 en la campaña por los pueblos de Tabasco. Su sincero deseo era servir a los más pobres. Repetía y repetía, voy a ser senador de los chontales. Desde entonces, desde antes de tomar posesión del cargo, planteó que iba a vender su colección de paisajes de José María Velasco, valuada en 7 millones de pesos. De aquellos tiempos y que con ese dinero haría una fundación o fideicomiso para ayudar a los pueblos indígenas de Tabasco. Sin embargo, poco después entraron a su casa, maniataron a Chabelita, su fiel acompañante y ama de llaves, y se robaron las pinturas. A partir de entonces se entristeció mucho y cayó en cama. Lo visité unos días antes de su muerte. Estaba postrado, pero platicamos. Tenía la esperanza de recuperarse. Me pidió vernos 2 días después con el propósito de buscar una alternativa para lo del fideicomiso para los chontales. Le dije que no se preocupara, que primero era su salud, y él me insistió porque realmente tenía la preocupación por la gente pobre. Durante la mañana del 16 de febrero de 1977, día en que volveríamos a encontrarnos, me enteré de que había muerto. Unos meses antes de su partida, en una entrevista, había confesado: yo fui político de calle durante toda mi vida. Soy socialista y creo en la igualdad de los humanos. Me entristece la pobreza de la mayoría y la riqueza de unos cuantos. Pienso que poco a poco el mundo entero, y por supuesto México, alcanzarán la justicia. Creo que mi maestro se sentiría orgulloso de saber que en su tierra, en su agua y en todo el país seguimos trabajando con la misma convicción de siempre: no hacerle mal a nadie y atender de manera preferente a los pobres y a los olvidados de México. Bueno, compañeras y compañeros, estamos llegando al final de esta sesión. Hemos avanzado en la lectura del primer capítulo del libro Gracias de Andrés Manuel López Obrador, que se llama De Tipetitán a la Ciudad de México. En este texto, en este capítulo, Andrés Manuel nos cuenta sobre sus orígenes y nos cuenta de una manera muy amena, algo de su biografía desde el periodo de la infancia y de la juventud en este pueblo del municipio de Macuspana, Tabasco. Nos cuenta cómo, viniendo de un sector social humilde, si bien no tan humilde como otros pobladores con los que tocó convivir, pues pudo ir desarrollando cierta sensibilidad particular que lo hacen ser quienes, a partir de las condiciones específicas histórico-culturales, incluso aventura ser una explicación de tipo ambiental, que lo definen como lo que es y como lo que llegó a ser. Define el carácter del tabasqueño como una persona que es pues muy vivaz y que también llega a ser muy apasionada, eh, y hace una metáfora muy bonita en la que compara el tipo de clima tropical, el calor, el desborde de los ríos, ¿no? Por ejemplo, con el desborde de las pasiones y con características de la personalidad humana, ¿no?
Se sabe que las personas que viven y se desarrollan en lugares cálidos como el trópico, pues tienen este espíritu, esta sangre caliente, ¿no? Y este espíritu arrebatado de repente. Y bueno, Andrés Manuel se inscribe, digamos, reconoce la influencia de ese ambiente en su propia personalidad. Además de los rasgos de la biografía personal que nos comparte, su familia, em, la llegada de sus familiares que emigraron de España, de sus bisabuelos a México, em, el tipo de relaciones que tenía con sus amigos de infancia, con sus maestros. Además de todo esto, Andrés Manuel nos cuenta un poco del contexto sociopolítico allá por los años 50, ¿no? Se supone que en esa época, recién eh, desarrollado el llamado milagro mexicano, una época de bonanza económica, bueno, el futuro de México se veía en lo económico a nivel, digamos, de país, pues bien, parecía que había una bonanza que iba impactar en la vida de la gente. Sin embargo, ello no fue así. La situación de vida de los más humildes, pues fue entrando en periodos cada vez más difíciles debido justamente a la imposibilidad de desarrollar actividades comerciales, de vender los productos de su propio trabajo en el campo, o como los papás de Andrés Manuel López Obrador, de desarrollar una actividad comercial pujante, ¿no? Porque si no hay dinero para que se pueda hacer circular la economía, pues eh, no solamente la gente del campo lo padece, también los comercios, la gente, digamos, de medianos recursos. Y eso hace que sea muy difícil el desarrollo de oportunidades para la población. Afortunadamente, todavía con muchos aspectos propiciados por la Revolución Mexicana, por esta idea de beneficio social que surge de el movimiento revolucionario, pues se contaban con instituciones que apoyaban a la sociedad, tal es el caso de las casas de estudiante, que después en el periodo neoliberal van a ser prácticamente exterminadas, ya que siempre fueron consideradas espacios semilleros de radicales, de guerrilleros o de revoltosos, ¿no? Eh, Desde la óptica de la derecha y desde la óptica del poder de los dueños del dinero, pero desde la óptica de los pobres, de la óptica del pueblo, pues son espacios que le dan la oportunidad, por ejemplo, como Andrés Manuel, a muchos jóvenes, a muchas jovencitas que vienen del interior del país para que puedan realizar sus estudios superiores, para que puedan tener también un alimento que llevarse a la boca, un techo donde descansar, un lugar donde seguir desarrollando sus actividades sin que eso represente pues una carga económica que sus familias no pueden solventar. Ahí vemos cómo pese a las terribles carencias sociales que surgieron, digamos, en la época revolucionaria y en la época de la institucionalización ya fuerte, eh, y del primer giro del PRI hacia políticas abiertamente entreguistas, ¿no? Con Miguel Alemán, eh, con otros políticos que iban a ir predibujando lo que iba a ser después el neoliberalismo, pues vemos la importancia de mantener, fortalecer, nutrir, desarrollar, renovar el Estado benefactor que tanto eh, su ausencia ha generado tanto daño a- en lo social, porque pues cuántos jóvenes no podrían haber concluido una carrera en vez de optar por eh, las organizaciones delictivas, por ejemplo, si durante los 80, durante los 90, durante la primera década de el siglo XXI, se hubiera todavía contado con este tipo de recursos como las casas de estudiantes, como los comedores populares, eh, como mayores universidades, ¿no? Como esta situación que menciona que también me resonó mucho la reducción del cupo de estudiantes al nivel superior y cómo pasó de eh, las universidades públicas de recibir eh, a 9 de cada 10 estudiantes aspirantes a voltearse la gráfica, ¿no? A la inversa, a recibir a 1 de cada 10, dejando
a la mayoría de los jóvenes, pues sin oportunidades y cerca de la tentación de las conductas antisociales. Entonces, es un libro, es un capítulo muy interesante que nos relata una situación histórico-social que hay que entender para eh, tener el mapa completo de este proceso histórico. Muy interesante también cómo nos habla acerca del conflicto político que hubo en los 70 en todo el país a raíz de la violencia ya desatada, ya desnuda del régimen tras la masacre estudiantil de 1968 en la plaza de Tlatelolco, pero en otras partes del país también, y cómo toda una generación de jóvenes opta por la vía armada eh, como último recurso al considerar que no hay posibilidad de luchar por la transformación del régimen de forma pacífica o de forma democrática, dada la respuesta violenta y brutal del régimen. Andrés Manuel nunca optó por el camino de las armas. Él tenía un balance muy definido donde ponderaba, consideraba eh, el riesgo en el que se podía poner a la población que apoyaba este tipo de lucha eh, por darle pretexto al régimen para la represión y la violencia contra la población, pero no por eso dejó de reconocer, incluso dice de admirar a los jóvenes y a las jóvenes que en esa época decidieron abrazar la lucha armada como una opción. Andrés Manuel les admira, les respeta y reconoce como una, una vía que, bueno, si bien él no abrazó, encontraba pleno sentido después de la terrible violencia con la que el Estado pretendía ahogar las ansias de cambio, de libertad, de democracia, de justicia, de igualdad de los jóvenes y las jóvenes de esa época. Es muy importante lo que nos cuenta Andrés Manuel. Seguiremos hablando de ese contexto social, de su mentor, Carlos Pellicer, de algunos aspectos también de esa primera época en la que Andrés Manuel va dibujando, digamos, su personalidad política en el siguiente círculo de lectura, donde también seguiremos leyendo este primer capítulo del libro Gracias. Por ahora vamos a despedirnos y esperando que tengan buen inicio de semana. Nos vemos la próxima ocasión. Hasta pronto.